haré, Idoia, pero tú como lehendakari también. Muchísimas gracias, Idoia, muchísimas gracias, Iñaki, Denis, Miguel Ángel, Miquel, Rodolfo, Odón. Hay buenos amigos, hay buenos compañeros con los que he compartido muchos ratos de tertulia, también de trabajo y de ganas de cambiar las cosas en España y en Euskadi. Es verdad que tenemos una cita importante electoral en Euskadi, ya veremos en qué fecha, pero desde luego quiero que sepáis que vais a contar con el apoyo de la Ejecutiva Federal para lograr ganar las elecciones y que Idoia sea la próxima lehendakari del País Vasco. Mirad, es verdad que es la primera vez que vengo a Euskadi después de las elecciones generales del pasado 20 de diciembre y me gustaría comenzar esta breve intervención agradeciéndoos de corazón vuestro trabajo. Por supuesto, a los alcaldes y alcaldesas, a los concejales, a los diputados y diputadas, en definitiva, a todos los cuadros intermedios del partido, pero sobre todo y muy especialmente a los militantes de base, a todos aquellos que durante esas elecciones lo que habéis hecho ha sido trabajar como siempre, comprometidos con el partido, pegando carteles, repartiendo propaganda, siendo interventores, apoderados en las mesas electorales en las elecciones generales del pasado 20 de diciembre. Sin vosotros este partido no podría existir. Vosotros sois el corazón y por eso, como secretario general del Partido Socialista, os digo que me siento profundamente orgulloso de vuestro trabajo, compañeros y compañeras. Bueno, no me podía perder estas fiestas. No me podía perder estas fiestas. Vengo con Begoña, con mi mujer, que de pequeña venía a la tamborrada y quiero agradeceros el que esté en las vísperas de la tamborrada, también en las vísperas, me comentaba antes Ernesto, el vicealcalde de San Sebastián, de este fin de semana, cuando se va a presentar la Donosti 2016, la capital europea de la cultura, ¿no? Y quería además reivindicar el trabajo tanto del Grupo Municipal Socialista aquí en Donosti, en San Sebastián, como también el de un gran alcalde como Don Elorza, que peleó para que efectivamente San Sebastián fuera esa capital europea de la cultura. Y lo digo porque habéis sufrido, don Ernesto me parece que ya se ha marchado porque tiene responsabilidades institucionales, habéis sufrido durante estos últimos 4 años, antes del pasado 24 de mayo, un gobierno municipal que prácticamente olvidó, abandonó este proyecto que va a situar de nuevo a San Sebastián donde corresponde. Le va a situar de nuevo en el escenario internacional para proyectar valores que son muy nuestros, que son muy socialistas, como el del entendimiento, la convivencia y la integración. Nosotros sí escuchamos lo que nos dice la gente. Nosotros sí escuchamos el pasado 24 de mayo que teníamos que cambiar las cosas. Y también hemos escuchado el pasado 20 de diciembre que hay que cambiar las cosas en España. Así que no os quepa duda. Nosotros vamos a intentar, en el momento en el que Mariano Rajoy fracase su investidura, vamos a intentar formar un gobierno progresista y reformista que necesita nuestro país. Y el primer cambio, como decía antes Idoia, fue la elección de Patxi López como presidente del Congreso. Con él llegó el diálogo de nuevo al Congreso. Con él hemos cerrado una etapa oscura, negra, durante la pasada legislatura de mayoría absoluta del Partido Popular, que confundió su mayoría absoluta con el absolutismo. Gobernó solo y frente a todos. Y por eso, 4 años después, 4 años gobernando de espaldas a todo el mundo, pues lógicamente pasan fractura. En Madrid, sabéis, ahora andan los periodistas despistados. Andan despistados porque no tienen ninguna noticia sobre las negociaciones de Mariano Rajoy para formar gobierno. Y no es porque el Partido Popular sea discreto, es que no las hay. Porque Mariano Rajoy y el Partido Popular son incapaces de ponerse de acuerdo con nadie salvo con ellos mismos. Por eso, amigos y amigas, nosotros vamos a intentar formar ese gobierno. Y es verdad, como os decía antes, que la pasada semana, el pasado miércoles, se propició ese primer cambio, con Patxi López al frente del Congreso. Y nada más constituirse las Cortes, nosotros presentamos 17 medidas sociales de una agenda social, como antes comentaba Iñaki, que es fundamental, porque no puede esperar un minuto más, después de 4 años de fractura social, de confrontación territorial que ha provocado el Partido Popular, no puede esperar un minuto más el garantizar que, por ejemplo, los españoles tengan el derecho a la calefacción.
No puede esperar un minuto más subir el salario mínimo interprofesional, recuperar la universalidad de la sanidad pública, revitalizar la ley de dependencia, derogar la reforma laboral. Tantas y tantas cosas que hemos presentado los socialistas en el Congreso de los Diputados, que será nuestra hoja de ruta en caso de que seamos gobierno. Y yo espero que el resto de fuerzas políticas de la izquierda y progresistas apuesten y apoyen esas 17 medidas que hemos puesto en marcha. Mirad, España necesita hacer frente a grandes transformaciones. Habréis visto que ayer Intermón Oxfam publicaba un informe demoledor sobre la situación de la desigualdad en nuestro país. Se ha multiplicado, creo recordar, por 14 la desigualdad en nuestro país, incluso superior a lo que ha ocurrido en países que han sido rescatados y que están sufriendo y mucho las consecuencias de la austeridad, como es, por ejemplo, el caso de Grecia. Bueno, pues la desigualdad, la falta de oportunidades, como decía antes Idoia, para muchísimos jóvenes, pero también para muchas mujeres y también hombres de 40, de 50 años que ahora mismo están desempleados. La crisis de convivencia y los casos de corrupción que azotan a muchas de nuestras instituciones, tenemos que ponerles fin. Y para eso vamos a necesitar grandes consensos, para esas grandes transformaciones. Y no lo puede hacer el Partido Popular. Lo tiene que hacer un partido con capacidad de dialogar, de tender puentes. Nosotros, amigos y amigas, después del 20 de diciembre habréis visto que no hemos puesto ninguna línea roja. Nosotros no estamos por trazar líneas rojas, estamos por tender puentes. Nosotros no vamos a construir ningún cordón sanitario en contra de nadie. Tampoco vamos a hablar desde atalayas. Lo que vamos a hacer es tender puentes para abordar esas grandes transformaciones que necesita nuestro país. ¿Cuáles son? Mirad, para mí son 8. La primera tiene que ver con la economía. Necesitamos, como os decía antes, hacer frente a la desigualdad. Y eso implica, no sé si habréis visto los datos de Intermón Oxfam, el 1% de la población más rica en nuestro país acumula una riqueza, un patrimonio muy semejante al 40% de la población más pobre en nuestro país. Eso significa que tenemos que reformar nuestro sistema fiscal y hacerlo más progresivo, para que aquellos que más tengan, más contribuyan a las arcas públicas. Eso hoy no ocurre. Bueno, pues mi compromiso es modificar y hacer un sistema fiscal mucho más justo, donde la clase media y trabajadora no tenga que pagar más impuestos y sí aquellos que más tienen. El segundo tiene que ver con derogar la reforma laboral. No solamente derogar la reforma laboral, sino también aprobar un nuevo estatuto de los trabajadores. Mirad, durante estos últimos 4 años, ahora que el Partido Popular tiende la mano y dice que quiere dialogar con el resto de fuerzas políticas, hay que recordar que previo a esa reforma laboral que aprobó el Partido Popular había un diálogo social, había un acuerdo social entre trabajadores y empresarios que quebró, que rompió la mayoría absoluta del Partido Popular. Nosotros queremos aprobar un nuevo estatuto de los trabajadores que ponga fin a las 3 devaluaciones que han sufrido los trabajadores y trabajadoras como consecuencia de esta reforma laboral. Queremos poner fin a la devaluación de las condiciones laborales de muchísimos españoles y españolas. Mirad, ahora mismo 9 de cada 10 contratos que se firman en nuestro país tienen carácter temporal. La duración media es de 54 días. 1 de cada 3 contratos que se firman en nuestro país, sobre todo la gente joven, me parece que es de menos de 1 semana su duración. Con eso no se puede construir futuro en España. Por eso tenemos que modificar y aprobar un nuevo estatuto de los trabajadores, porque también tenemos que poner fin a la devaluación salarial que han sufrido muchísimos trabajadores. Mirad, en muchas ocasiones se me pregunta, ¿pero por qué vosotros queréis derogar la reforma laboral? No es porque la haya aprobado el Partido Popular. Mirad, eso es lo de menos. Nosotros queremos derogar la reforma laboral y aprobar un nuevo estatuto de los trabajadores porque no compartimos los objetivos del Partido Popular. El objetivo del Partido Popular y de Mariano Rajoy es claro. Quiere que España compita en la globalización a base de hacer las cosas más baratas y no mejor. Por eso ha devaluado las condiciones laborales y también salariales de los trabajadores. Nosotros queremos que España compita en calidad, no haciendo las cosas más baratas. Por eso en ese nuevo estatuto de los trabajadores vamos a hacer distintas cosas. La primera, lo que vamos a hacer es poner fin a la temporalidad. Lo segundo que vamos a hacer es subir el salario mínimo interprofesional. En 8 años al 60% del salario medio en nuestro país, es decir, a 1.000 euros al mes. Y en tercer lugar, vamos a aprobar una ley de igualdad salarial para que las mujeres cobréis lo que es justo, es decir, lo mismo que los hombres. Eso es lo que va a hacer el Partido Socialista si gobernamos este país en cuanto se constituya ese gobierno. Por tanto, la parte económica es clara. Nosotros queremos una recuperación justa en favor de la clase media y trabajadora. Lo segundo que vamos a hacer es reconstruir nuestro estado del bienestar, recuperar la universalidad de la sanidad pública. Estoy convencido de que aquí tenéis hijos, hijas, parientes que han emigrado fuera.
como consecuencia de la falta de oportunidades en España. Bueno, pues os quiero decir que en cuanto lleguemos al Gobierno, y si llegamos al Gobierno, recuperaremos la tarjeta sanitaria al periodo que había antes de que llegara el Partido Popular, que lo recortó a 90 días, es decir, a 6 meses, como lo dejamos los socialistas. Haremos también, amigos y amigas, que se revitalice la ley de dependencia. Me habréis escuchado en muchas ocasiones decirlo, incluso en el debate famoso con Mariano Rajoy se lo recordé. Le saqué la carta de una familiar dependiente donde se denunciaba el que hasta el año 2011 la ley de dependencia le daba al paciente, al dependiente, en torno a 420 euros al mes. Ahora mismo muchísimos dependientes están cobrando poco más de 30 euros o 40 euros al mes. Eso es indigno y, por tanto, lo que tenemos que hacer es revitalizar la ley de dependencia y ese también será nuestro compromiso. Gracias. El tercer gran acuerdo que necesita nuestro país es el pacto educativo, que fue quebrado, por cierto, por el Partido Popular con su LOMCE. Esa es una de las 17 iniciativas parlamentarias que hemos presentado. No solamente derogar la LOMCE, sino también reconstruir el pacto educativo que quebró el Partido Popular. Queremos también reconstruir el Pacto de Toledo. Aquí veo a mucho veterano, que seguro está muy preocupado por sus pensiones y por las pensiones de sus hijos y de sus nietos. Habréis visto que durante estos últimos 4 años se ha acumulado un déficit sistemático de la Seguridad Social. Si los socialistas dejamos el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, es decir, la hucha de las pensiones, en 70.000 millones de euros, hoy está en 30.000 millones de euros. Esa es otra razón más para que Mariano Rajoy no siga siendo presidente del Gobierno, porque como siga gobernando, la hucha de las pensiones se quedará a 0 euros. Por tanto, el Pacto de Toledo tenemos que revitalizarlo. Tenemos también, amigos y amigas, que revitalizar nuestra Constitución, actualizarla. Antes lo decía Idoia, y yo lo comparto. Tenemos que reconocer nuevos derechos y libertades en la Constitución. Tenemos que blindar derechos sociales que han sido castigados y recortados durante estos últimos 4 años con la mayoría absoluta del Partido Popular. Y tenemos que articular la España federal en nuestro país. No es normal que el señor presidente del Gobierno en funciones aún no haya descolgado el teléfono y haya hablado con todos los presidentes autonómicos, también con el presidente autonómico de Cataluña. Necesitamos tender puentes. Necesitamos construir puentes de entendimiento entre aquellos que podemos pensar cosas muy distintas, pero necesitamos articular esos puentes de entendimiento. Y creo que también para España y para Cataluña será bueno que haya un cambio de gobierno al frente de la Moncloa. Mirad, la regeneración democrática. Lo decía antes Idoia, la transparencia. Nosotros creemos que hay que hacer de la política un ejercicio mucho más transparente. Lo hicimos desde que fuimos elegidos en esta Ejecutiva Federal hace poco más de 18 meses. Fuimos la primera organización política que firmó un convenio con Transparencia Internacional, que nos hizo en un año pasar del puesto 8º en el que estábamos a ser la primera fuerza política en transparencia en nuestro país. Y siempre os he contado la misma anécdota, el mismo ejemplo, ¿no? Nosotros, las cuentas públicas del Partido Socialista las podéis ver en la página web del Partido Socialista. Para conocer las cuentas del Partido Popular, pues ya sabéis que la Audiencia Nacional las está investigando. Pero mirad, hoy hemos presentado en el Congreso de los Diputados un reglamento para el conjunto de diputados y diputadas, senadores y senadoras y también eurodiputados, que dice cosas muy sencillas. Dice cosas como que un diputado tiene que dedicarse en exclusiva a ser diputado y que tiene que tener una única remuneración para que no ocurra lo que ha ocurrido durante estos últimos años en el Congreso de los Diputados, que ha habido diputados del Partido Popular que han convertido al Congreso en un lugar en el que hacer negocios y cobrar comisiones. Nosotros queremos llevar a la modificación del reglamento del Congreso esas exigencias para que en el Congreso no vuelva a haber Gómez de la Serna nunca más. El Congreso es un lugar que debe ser ejemplar, es un lugar donde se aprueban las leyes que nos rigen y, en consecuencia, los diputados a su trabajo y a cobrar un único sueldo. Amigos y amigas, yo creo que estamos viviendo un momento apasionante. En muchas ocasiones se me dice, oye Pedro, ¿tú cómo estás? Bueno, yo me siento fuerte. Creo que ahora mismo el Partido Socialista tiene una enorme tarea de transformación, de diálogo, de negociación
y de modernización de nuestro país, en los aspectos económicos, en los aspectos sociales y también en la regeneración democrática. Y no os quepa duda una cosa: yo voy a ser fiel a nuestros compromisos, leal a nuestros votantes y consecuente con lo que hemos venido diciendo durante estos últimos 4 años. Así que, amigos y amigas, a disfrutar de la tamborrada, porque lo mejor está por venir. Muchísimas gracias, amigos.